El capítulo 1 nos habla de las perspectivas teóricas sobre la organización de los centros escolares. Hablar de una perspectiva teórica nos quiere decir es el marco teórico, es decir, lo que se va a estudiar dentro del centro de trabajo. Habla también acerca de una estructura que puede ser sustantiva, que es aquella que son los enunciados, son los saberes descriptivos, y una sintáctica, que es decir, las reglas con las que se va a regir la producción de conocimiento en un centro de trabajo. El capítulo 1 también nos habla de un pluralismo teórico, es decir, que no solo está regida por una teoría, que puede contener varias perspectivas o varios enfoques de distintas teorías o modelos. Dichas teorías o modelos son la representación explicativa de qué es el fenómeno que se va a estudiar dentro del centro de trabajo. Muy bien, para continuar con nuestro capítulo 1 tenemos la perspectiva técnica. Esta consiste en concebir a los centros escolares como entidades. También la teoría de la gestión, que son centros escolares como organizaciones, y estas son de dos maneras: las formales, según la mente, cómo diseñar y cómo hacer, y las informales, que es más la estructura y la Muy bien, tenemos modelos de ambigüedad, que nos sirve para no tener metas difusas y cambiantes y de nuestras decisiones. La investigación positiva nos dice que los centros escolares o los centros de trabajo son como hechos ordenados o estructurados, que nos sirven para los centros de trabajo, para los centros educativos. La teoría subjetiva es en la educación, y la tarea es motivar a las personas para tomar buenas decisiones. Y de esta manera concluimos lo que es el capítulo 1. Bueno, compañeros, a mí me toca exponer el capítulo 2 de las organizaciones escolares, dimensiones y características. El centro escolar como organización para el desarrollo del currículum y la enseñanza. El centro escolar, considerando como organización, constituye un contexto clave para el desarrollo del currículum, el aprendizaje de los alumnos y la actividad docente que realizan profesores y profesoras. Dimensiones constitutivas de la organización escolar. Son cuatro dimensiones que tienen la organización escolar. Dentro de ellas se encuentra la dimensión estructural. Esta dimensión hace referencia a cómo está organizado el centro escolar, es decir, cómo están articulados formalmente sus elementos. Constituye, por así decirlo, el andamiaje o esqueleto de la organización. La estructura de un centro tiene los siguientes elementos formalmente establecidos y que configuran el armazón en el que se llevará a cabo la actividad organizativa. Los papeles o roles, por ejemplo, directora, profesor de matemáticas, orientador, coordinador de ciclo, jefe de estudios, etcétera, desempeñados por las personas en el centro escolar con sus correspondientes tareas y responsabilidades. Las unidades organizativas, por ejemplo, departamentos didácticos, equipo directivo, consejo escolar, equipos de ciclo, etcétera, en los que están agrupados con sus respectivas funciones y responsabilidades. Los mecanismos formales que existen en la organización para la toma de decisiones, para la comunicación e información, para la coordinación entre los docentes, para la dirección y el control de la actividad, etcétera, destinados a que los individuos y o las unidades organizativas se relacionen entre sí, se coordinen y funcionen al margen unas de otras. La estructura de tareas, ratio profesor-alumno, horarios, estructura temporal, patrones de agrupamiento de alumnos, etcétera, formalmente establecidas para el desarrollo de la enseñanza en las aulas. Estructura física e infraestructural del centro, es decir, sus espacios y materiales, cómo están distribuidos, sus instalaciones y cómo se ha regulado su utilización. Dimensión relacional. Es el entramado de relaciones o redes
de interacción y flujo de comunicación entre las personas que lo constituyen y la organización escolar. Es común hablar de relaciones formales e informales y utilizar tal distinción para diferenciar entre aquellas relaciones que están establecidas de modo formal y reglado, y las que ocurren de modo más espontáneo y al margen de las estructuras. Amistades y o antagonismos entre personas, alejamientos y o acercamientos entre grupos, identificación de unas personas con otras. Los patrones relacionales que se desarrollan es la organización que en última instancia se manifiesta en un determinado clima racional en el centro. Van a afectar a las dinámicas de trabajo entre los miembros del centro, así como a su grado de satisfacción, su nivel de cohesión, de participación, de conflictos, etc. Dimensión procesos. En la organización escolar se lleva a cabo diversos procesos y actuaciones para que el desarrollo curricular y de enseñanza-aprendizaje sean de manera coordinada, no improvisada, continua, coherente, sin lagunas, y para que la organización vaya funcionando día a día y mejorando su actuación, se ponen en marcha otra serie de procesos organizativos. Por ejemplo, los de elaboración de planes de actuación, desarrollo de la práctica de esos planes, evaluación de su actividad, mejora e innovación, dirección, liderazgo, coordinación, etc. Dimensión, valores, supuestos, creencias, que es la cultura. Son la red de valores, razones, creencias, supuestos que subyacen a lo que ocurre, a cómo funcione y sea un centro escolar, y con la finalidad de tener el modo más adecuado para hacer cosas y enfrentarse a los problemas y dificultades de relacionarse, de abordar situaciones nuevas, etcétera. Los valores, razones, creencias se ha ido construyendo el conjunto del centro o por parte de grupos particulares en el mismo, a medida que las personas interaccionan unas con otras, interpretan los acontecimientos y como consecuencia generan y sostienen determinados modos de entender e interpretar los acontecimientos escolares y de actuar en relaciones con los mismos. Dimensión entorno. Los centros escolares son organizaciones en constante interacción con el entorno. El centro no está cerrado a su entorno, ni puede permanecer ajeno a él. Hay aspectos del entorno que influyen en el centro de un modo relativamente directo e inmediato, como son los individuos y organizaciones con los que se relaciona directamente, la administración y burocracia administrativa, las organizaciones de apoyo, centros de profesores y recursos de equipos de intervención y orientación educativa, etc. Los padres y madres, los grupos de presión de la comunidad, etc. Otros influyen de modo más mediato, no por ello menos importante. Así los centros escolares no son ajenos ni quedan al margen de las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales de la sociedad en la que forma parte, de las instituciones gubernamentales con expectativas políticas cambiantes y con frecuencia conflictivas, de la estructura de valores sociales, los sindicatos, el grado de escasez o abundancia de los recursos nacionales, bienes y servicios, bienestar social, etc. A continuación veremos los rasgos característicos de los centros escolares. Los centros escolares, como organizaciones, presentan algunas características y rasgos que los hacen diferentes unos de otros. A continuación las mencionaremos. En relación con las metas escolares. En el caso de las organizaciones escolares, las metas frecuentemente se formulan en términos vagos y ambiguos. Por ejemplo, en metas como educar integralmente al individuo. Al ser ambiguas, cada meta admite muchas interpretaciones, con frecuencia cambiantes, por parte de los diversos agentes involucrados en la actividad educativa o afectados por esta. En la medida que las metas del centro escolar siempre son en cierto grado ambiguas, suele ocurrir que sus miembros tienden a estar de acuerdo con ellas y por tanto se presupone que todos las entienden y las comparten. En relación con la tecnología y la organización. Tecnología es un término utilizado para referirnos en general a los procesos emprendidos sistemáticamente por la organización para llevar a cabo su función. En el caso de las organizaciones escolares, dada la naturaleza compleja de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se suele utilizar la expresión tecnología problemática para aludir a esta faceta organizativa.
Decir que la tecnología de la organización escolar es problemática es la forma de indicar que en ella no existe un modo único ni óptimo de hacer. No solo existe ambigüedad de metas, sino también ambigüedad e incertidumbre acerca de cómo conseguirlas. Con respecto a las relaciones, en el centro escolar, el centro escolar es una organización en la que toman parte muchos y muy diversos agentes. Por esa participación es muy cambiante en el sentido de que hay muchas diferencias en el grado de intensidad y de participación entre los miembros. No todos dedican el mismo tiempo, realizan un esfuerzo similar o muestran idéntica disposición, implicación y compromiso con respecto a los asuntos escolares. Con respecto a su naturaleza sistemática, la débil articulación. Cuando se habla de los centros escolares, suele decirse que estos son sistemas, un conjunto de partes o elementos interrelacionados, personas, recursos, acciones, que conforma una entidad global que presenta alguna singularidad en su ambiente, por lo que cada una de ellas son diferentes a las demás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Carolina Ramírez Mejía y yo les voy a hablar acerca del capítulo 3, que es la estructura como dimensión de los centros escolares. La noción no solo se refiere a la organización, sino a las relaciones que se establecen entre las partes de un todo. Con ello no solo se cuenta los elementos físicos, que son los materiales y espacios, sino elementos sociales que incluye a las personas. Y es importante el tipo de relaciones que se establecen. Hay aspectos como los recursos humanos y materiales, asimismo las actividades. La estructura puede ser concebida como el orden de los recursos de una organización, también la manera en que el trabajo se divide para lograr la coordinación de los mismos. En la dimensión e integración se pueden destacar la distribución y asignación de tareas. Algunas generalmente son asignadas con poder de forma desigual. En la subdivisión del trabajo y especialización se subdividen las tareas en componentes básicos y de asignación. También la división del trabajo conduce a la especialización. Esta se refiere a las habilidades, conocimientos que cada persona tiene para llevar a cabo una tarea. En la división del trabajo se busca quien tenga más experiencia en la tarea para que la realice o la dirija, aunque esta división de trabajo pueda generar conflictos. Hay dos maneras de distribución de tareas que son operaciones simples y acumulación de experiencias. La primera es si se tiene experiencia, estas personas pueden tomar la batuta en cierta actividad. Y la segunda es inexperiencia previa. En los diseños de puestos de trabajo y departamentalización se encuentran las divisiones de departamentos y división por función. Esto ayudará a incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización y así se logran los objetivos de manera conjunta, evitando separación de miembros o divisiones. En la integración se logra la coordinación de los procesos para alcanzar los resultados y aquí se considera la jerarquía de autoridad o relación de autoridad. Existen otros mecanismos de coordinación que son los mecanismos basados en la formalización. Estas conllevan las reglas y procedimientos, o sea, cómo se llevan a cabo, y los horarios, el tiempo en que se va a realizar la actividad. Los mecanismos basados en comunicación son los enlaces para comunicarse con los miembros de otra unidad, o ya sea comisiones especiales o con los padres. Los mecanismos basados en equipo son las comisiones permanentes para organizar encuestas regulares para abordar temas. En la estructura de la organización tenemos diferentes dimensiones de formalización, complejidad y centralización. En la formalización se encuentran preguntas como ¿qué hacer?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y quién? Se da la formalización cuando hay reglas precisas, pero también se asocia a la formalización la especificación de unas posiciones organizativas. En la complejidad se hace referencia por la cantidad de elementos de que consta. En la centralización de la estructura hace referencia a la distribución del poder
En esta dimensión se toman dos aspectos, la capacidad para tomar decisiones y de evaluación. En las formas organizativas encontramos tres tipos, la mecánica, burocrática y orgánica. En la mecánica existe un alto grado de complejidad y de formalización y centralización. Hay reglas altamente definidas y la participación puede ser limitada. En las orgánicas son relativamente simples, informales y descentralizadas. Esto es con bajo grado de complejidad, de formalización y centralización, mientras que la burocrática se caracteriza por ser altamente formalizada y descentralizada. Mi nombre es Fabiola Trujillo Roque y a mí me tocó hablar sobre el capítulo 4, sobre las estructuras del trabajo y la coordinación de los profesores en los centros. Esto más bien se refiere a la coordinación de los docentes en cuanto a su estructura. Este es un instrumento en el cual la organización lleva a cabo las actividades y sus propósitos acerca de ellos y cómo plantearlos para llevar un mecanismo para coordinar. Esta se basa más bien en formas jerárquicas, tomando en cuenta ya sea horizontal o vertical de cada función. La vertical, esta forma los distintos niveles jerárquicos, ya sea con cada uno de sus funciones. Los horizontales son aquellos donde están formados los docentes y cuya finalidad tienen para coordinar el currículum de enseñanza y aprendizaje de los alumnos dentro de sus aulas. Los centros escolares en educación primaria, desde el punto de vista estructural, los profesores están organizados en equipo, de acuerdo a la coordinación en su currículum. En la educación primaria, este se desarrolla por medio de una estructura durante un ciclo escolar y los docentes están formados por un grupo de alumnos en el cual pues toman en cuenta sus áreas de conocimiento para poder organizar las enseñanzas en modo global. En la primaria, en lo que es nivel primaria, su currículum de enseñanza va por medio de, puede ser una enseñanza obligatoria, áreas de conocimiento en el profesorado, su formación es generalizada, su docencia pueden ser en varias áreas y es en un grupo de alumnos. Su estructura de coordinación docente, ellos manejan o trabajan en equipos y pueden organizar y desarrollar las enseñanzas que recibe el alumno durante un ciclo. En la educación primaria, esta consiste en la coordinación docente y viene representada por departamentos, en los cuales se coordinan para la enseñanza y el aprendizaje en alguna área o asignatura. Esto es para que ellos puedan estar preparados en la etapa y salir bien preparados en la etapa de bachillerato. Esta organización es más completa para desarrollar sus enseñanzas, sino también porque los alumnos acrecentan las posibilidades. El docente también se caracteriza su formación especializada por algunos de sus disciplinas y trabajan con varios grupos de alumnos, lo que hace que referencien sus conocimientos para poder llevar un curso contando en el apoyo con los departamentos de orientación. Durante lo que es el nivel secundaria, su currículum de enseñanza, esta se basa en enseñanza que pueden ser obligatorias y no obligatorias, igual en áreas, asignaturas y módulos. En el profesorado, su formación especializada, igual podemos encontrar la docencia en áreas o materias, varios grupos de alumnos.
su estructura de coordinación docente se encuentran en los departamentos, ya que organizan y desarrollan las materias. Los equipos docentes en los departamentos, estos son considerados como unidades organizativas dentro de un centro escolar, en donde trabajan conjuntamente para obtener opciones educativas representando los valores, los principios y sus propósitos, siempre y cuando concreten las enseñanzas específicas en el alumno que desarrollen dentro de un aula. De acuerdo a su funcionamiento educativo, el docente en su proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollan la revisión dentro de un análisis para sus logros y dificultades en cuanto trabajan con sus alumnos. En la elaboración de sus materiales para la actividad de aulas en nuestro sistema educativo y de enseñanza y aprendizaje, la educación primaria está organizada por ciclos. Cada una de estas está constituida por cursos académicos. A diferencia de estos equipos docentes, los departamentos didácticos de nivel secundaria están formados por profesores de acuerdo a la docencia, área o asignatura. Yo les voy a hablar sobre la conexión que hay entre los diferentes equipos docentes y los diferentes departamentos. Dentro de las estructuras organizativas de un centro educativo, existen departamentos o academias, las cuales son normadas para el adecuado desarrollo de sus contextos y actividades enfocadas a generar resultados en el desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también debe ser un espacio donde cada docente pueda compartir sus experiencias, incluso vivencias dentro del proceso educativo. Esto con la finalidad de contar con diversas experiencias a tomar en cuenta, las cuales pueden ser determinantes para el buen desarrollo profesional y personal para el logro de los objetivos de la institución a la que pertenecen. Dentro de los equipos y departamentos como contextos de relación profesional, en los centros escolares el profesorado se divide en departamentos de academias, donde cada profesor se relaciona en términos profesionales e interpersonales, con miembros de su propia academia y se desenvuelven en los procesos educativos dentro de este marco. Dentro de las estructuras educativas debe haber relación profesional e interpersonal con los demás departamentos de academias, a fin de compartir experiencias pedagógicas que conlleven a una estructura de enseñanza que beneficie al alumnado en su desarrollo académico y personal. Y la relación no solo debe ser profesional, sino también para producir en términos generales un buen y adecuado ambiente de desempeño laboral, tanto profesional como personal. Hay departamentos que cuando se reúnen tienen un gran y poderoso enfoque profesional y se abocan a generar proyectos educativos, planes de trabajo, procesos, etc., en la cual se generan proyectos potenciales y hay muy poco o nulas relaciones interpersonales, el cual hace de este un adecuado desenvolvimiento profesional, pero nulas relaciones interpersonales, el cual puede generar conflictos internos y por consiguiente institucional. Pero también hay departamentos que cuando se reúnen se abocan más a compartir sus experiencias personales y dentro de ellas educativas, pero existe muy bajo desempeño profesional, generando con ello una buena relación interpersonal, pero muy escaso desarrollo profesional. Dentro de las estructuras de la coordinación docente como contexto para el desarrollo profesional de los docentes, están dentro de las normativas de las estructuras de la coordinación. Se contempla la promoción de la investigación educativa y así proponer acciones que llevan al perfeccionamiento de cada uno de los docentes. Debe promoverse en todo momento la mejora profesional de cada miembro, en coordinación, enfocado a atender las necesidades de los alumnos y a la mejora del aprendizaje. Algunas
consideraciones generales sobre el funcionamiento de las estructuras de la coordinación. No existen procedimientos precisos o específicos que funcionen a la perfección al aplicarlos, pero podemos considerar aspectos generales que pueden y deben tomarse en cuenta. Los departamentos de academias o grupo de profesores siempre deben desarrollarse en la mejora continua de la institución a la que pertenecen y no ser ajenos a ellos. Para esto debe haber armonización entre las actividades dentro de la unidad organizativa y las líneas de desempeño de la institución. Resulta difícil obtener estos resultados cuando los miembros aún no han entendido claramente su función y papel dentro de las organizaciones. Los profesores deben estar comprometidos a trabajar en el desarrollo de los objetivos planteados en las metodologías de trabajo de la institución o área académica. Las relaciones interpersonales dentro de las actividades de las tareas a realizar deben ser el eje de desenvolvimiento en cualquier grupo o equipo, en la cual los responsables deben ser los docentes y su coordinador o líder. De este concluimos en que debe haber un equilibrio entre los dos aspectos, tarea-relación. Otro aspecto a considerar es el factor tiempo. La disponibilidad de tiempo es una de las problemáticas dentro del trabajo en equipo. La carga horaria dentro del centro de trabajo no siempre lo facilita, por lo que es necesario incluir dentro de los márgenes disponibles el tiempo para el trabajo en equipo. Dentro de las consideraciones finales, el grupo de profesores de un centro escolar puede ser diversas en naturaleza y estabilidad de tiempo. Las estructuras comentadas y su utilización en los centros educativos representan el contexto a la oportunidad para el desarrollo del trabajo en equipo, la relación profesional e interpersonal entre los docentes y la coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos son imprescindibles para el adecuado funcionamiento del centro educativo.